Entonces, la estructura de las expectativas es justamente lo que hace que lo tácito, implícito, digamos, tenga una gran fuerza en esta diferenciación de género al momento de elegir una profesión o qué sé yo. Em, muchas mujeres sienten que tienen que elegir un poco entre ser una persona, comillas, normal o una comillas, rareza. Si bien el hombre, ¿no es cierto?, tiene hijos, ¿no es cierto?, no tiene por qué tomar esa decisión. ¿Mm? Em, lo otro es que la ingeniería se ve como el trabajo serio. Y esto, ¿no es cierto?, prima está muy permeado por la cultura masculina, que, ¿no es cierto?, que de alguna manera lo influye a todo nivel. Eso también pasa muchas veces con otras áreas profesionales o con la propia ciencia, como lo vamos a ver acá. Em, la discriminación de género incluso persiste si las instituciones, como en este texto que estamos viendo del MIT, hacen esfuerzos por aumentar la cantidad de mujeres en sus carreras. La Facultad de Ingeniería acá de la Universidad de Chile tiene un programa también para em, incorporar más mujeres a pregrado, que el número es bajísimo en relación a los varones, ¿no es cierto? Ocupan una cantidad mucho menor. Muchos, ¿no es cierto?, temen, como el caso del MIT, que la presencia de mujeres baje el nivel académico. Es algo que se repite muchas veces, digamos, y también es algo que de alguna manera se ha, no se ha mencionado, pero quizás se ha pensado cuando las instituciones amplían de manera, digamos, con cuotas, por ejemplo, la cantidad de mujeres en la universidad, en la carrera. ¿Por qué pasa eso entonces? ¿Por qué se cree que baja en el nivel académico entonces? Porque se supone que las mujeres, vamos a ver acá, ¿cierto?, hay unas características que las hacen distintas a los varones y que no las dirían, comillas, aptas, cosa que sabemos que no es así, ¿no es cierto?, para seguir una carrera como ese tipo, como ingeniería o ciencias. Em, Incluso cuando las mujeres logran entrar a la universidad y hacen carrera académica, siempre, ¿no es cierto?, tiene una desventaja respecto de los varones. En el caso del libro que estamos mirando de las mujeres que trabajan en el MIT, las mujeres descubren que sus carreras comienzan a contraerse en vez de expandirse a medida que van, ¿no es cierto?, haciendo o desarrollando su profesión. Em, Eso también se ve en el menor peso que tienen las mujeres en la parte más alta de la escala institucional. Y tiene que ver con un tema que yo les comentaba la vez pasada del embudo, digamos que mientras menos poder, más mujeres, mientras más poder, menos mujeres. Por lo tanto, no es tan raro como lo habíamos visto en la clase anterior que las mujeres ocupen cargos, como en el caso de la universidad, como directoras de departamento, incluso hasta vicedecanatura, alguna vicedecanatura, por ejemplo, comunicación, eso como bastante como visto como femenino, pero no tanto la vicedecanatura de investigación y desarrollo, por ejemplo, investigación científica, o la vicerrectoría de economía. Eso se ve más varonil, porque hay más poder. Eh, y en el caso de la Universidad de Chile, nosotros nunca hemos tenido una rectora hasta hoy día. Siempre han sido hombres los rectores. Por tanto, además, si ustedes toman la cantidad de mujeres, de mujeres que trabajan como que son rectoras de universidades que han sido elegidas, eh, en Chile, digamos, por ejemplo, el CRUCH, se van a encontrar con que, ¿cuántas hay? ¿Saben ustedes? ¿Cuántas mujeres son rectoras del CRUCH? Mujeres, digamos. ¿O cuántas se imaginan? Unas 10, 15, no sé. ¿4? Solo una. Solo una mujer de una universidad nueva, que es la Universidad de Aysén. El resto son todos varones. Entonces, esta discriminación, ¿no es cierto?, se ve también en la parte más alta de la escala institucional. Eh, Otro aspecto que también destaca la autora es que la discriminación tiene otras formas ahora. A ninguna mujer le dice que se dedica a otra área, pero se percibe que hay diferencias de trato y de valoración. Las mujeres y los varones también percibimos estas diferencias claramente. Em,
Primero, la diferencia de salarios. El caso que habíamos estado mirando de las mujeres que trabajaron en el Observatorio Astronómico fue un caso, ¿no es cierto?, que explota y que se conoce y se investiga penalmente, ¿no es cierto?, en la época, por, eh, por un tema de salarios, por el hecho que las mujeres les paguen, ¿no es cierto?, em, incluso menos de la mitad, incluso lo que lo que le pagaban un varón. ¿Mm? Entonces, ahí hay una diferencia que uno ve. Y eso ocurre hasta hoy día. Lamentablemente, hasta hoy día ocurre esto que los salarios son distintos. Y eso eh, es un signo para las mujeres. Es un signo que les dice en el fondo que la carrera de ellas y que no es tomada en cuenta, ¿no es cierto? O no es valorada de la misma forma que se valoran los varones. ¿Sí? Lamentablemente en nuestra sociedad el salario, lo que uno percibe económicamente, es un signo de la valoración que tiene la sociedad de lo que uno hace. ¿Sí? Es lo mismo que pasa con muchas profesiones que, mm, que sienten, ¿no es cierto?, que son menos valoradas porque tienen una remuneración más baja. Otro aspecto que también ocurre, ¿no es cierto?, que es que hay más, en el caso del MIT, hay más mujeres solteras que hombres solteros, de las mismas edades. Em, o sea, a los hombres les resulta mucho menos complejo casarse y formar una familia que para las mujeres ¿no es cierto?, y poder ambos hacer carrera académica. También las profesoras sufren más estrés que los compañeros varones. Eso también está documentado. No tengo los datos no sé, para la Universidad de Chile, pero probablemente no sea tan distinto. Lo que también influye acá, ¿no es cierto?, son los famosos modelos. Em, el modelo de, de trabajo, el modelo digamos, de la cultura del trabajo es un modelo masculinizado. Y muchas mujeres se preguntan si no hay algún modelo diferente alternativo, eh, que no sea, ¿no es cierto?, el modelo masculinizado que tiene que ver con la alta competitividad, ¿no es cierto?, con el trabajo individual no cooperativo, no colaborativo, ¿no es cierto?, Eh, con esta idea de los 20 de los 24/7, que es decir, 24 horas por los 7 días, ¿no es cierto?, solamente dedicado al trabajo, que, que todo lo que es familia, todo lo que es, ¿no es cierto?, otra cosa que no sea el trabajo se ve como algo secundario, ¿no es cierto? Por tanto, hay que estar dispuesto a no tener fin de semana, a trabajar hasta altas horas de la noche, en fin. Eh, entonces, muchas mujeres se preguntan si es posible trabajar, si es posible trabajar de alguna manera bajo otras condiciones culturales también. Entonces, las mujeres de alguna manera muchas veces ven, digamos, em, que no hay modelos como alternativos, ¿no es cierto?, al modelo masculino de cómo se debe trabajar. Em, y también en el MIT por lo menos advierten que frente a ese problema los varones tenemos que ser de alguna forma aliados de las mujeres. Porque los mismos problemas que padecen las mujeres en el sentido de la crianza de los hijos también lo padecemos los varones, por así decirlo, porque la sociedad no nos da un espacio o no les da un espacio a los varones para criar a los hijos de la misma forma que lo hacen las mujeres o cuidarlos a los adultos mayores, a los padres, digamos, más viejos. Esa obligación de tener que estar bajo este modelo de trabajo y que las mujeres se puedan dedicar, entre comillas, a aquello, ¿no es cierto?, hace que también afecte tanto a hombres como a mujeres, este sistema, eh, digamos, patriarcal o varonil de entender cómo funciona el trabajo. Entonces, por más políticas de inclusión, la institución sigue siendo profundamente masculina, porque en la cultura, eso aparece, ¿no es cierto?, en esta interpretación que hace esta autora, la cultura es una cultura masculina. Y esta identidad cultural de la institución supone prejuicios de género, que supone que las mujeres trabajan de una manera distinta a los varones.
Y esto refuerza la mayoría, que la abrumadora mayoría de los hombres en ingeniería y ciencia. O sea, el mismo prejuicio de género hace que las mujeres vean con menores posibilidades y menor valoración, como habíamos visto, entrar a trabajar como ingenieras o en la ciencia, y por lo tanto hay más varones, y eso, el hecho mismo que haya más varones, refuerza la idea de que es una actividad más masculina que femenina. O sea, es un, es un círculo que se va cerrando de alguna manera. Por lo tanto, lo que acá, ¿no es cierto?, cabe, tal como acá aparece mencionado, ¿no es cierto?, es que la institución no solo debe dar más oportunidades o para incorporar a las mujeres, dar cuotas, en fin, que hay que hacerlo, digamos, porque es una necesidad que en este momento, ¿no es cierto?, que hay que tener, sino que también debe redefinir a la propia institución de modo que refleje la amplia gama de necesidades y preocupaciones que tienen las personas que trabajan ahí, entre otras necesidades respecto de género. Por otro lado, las mujeres quieren ser relevantes y servir tanto como los hombres. O sea, la igualdad, en el fondo, es sentir que se están valorados, que se están tomados en cuenta como los varones. Y eso no ocurre en nuestra sociedad. Em, muchas veces pasa, ¿no es cierto? No sé si le ha pasado a ustedes, que, que los varones tendemos a escuchar más a los varones que a las mujeres. Y que si uno está haciendo, incluso como profesor, haciendo una pregunta, y eso pasa en los trabajos también, y la mujer dice X, ¿no es cierto?, algo, y como que no se lo escucha bien o no se lo toma muy en cuenta, pero si dice lo mismo después el varón, dice, ah, ahí está, como que ahí está la respuesta, porque tiene que ver con las expectativas sociales. No sé si le ha pasado a ustedes, que han sentido alguna vez que por ser mujer o por ser varón, porque también uno tiene esa ventaja. ¿Sí? Así como ustedes tienen la desventaja de la discriminación que se da, ¿no es cierto? Los varones tenemos, por el otro lado, la ventaja de ser más considerados que las mujeres. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sentido eso, que por ser hombre o mujer han sido más o menos escuchados en alguna circunstancia social? ¿O no? ¿O nunca lo han sentido, quizás? A mí me pasaba que ya en el colegio mi curso era mayoritariamente compuesto por mujeres, éramos 40, de los cuales éramos 10 hombres y eran unas 30 mujeres, y siempre se notaba cierta preferencia por las opiniones de los pocos que éramos nosotros, como que éramos más beneficiados por alzar la mano, cosas así. Entonces lo puedo observar como de esa manera. En otros lugares no me ha pasado tanto, pero sí en el colegio me pasó mucho. Y probablemente va a seguir pasando en la universidad. Dice, en esta carrera se nota mucho más que los académicos en ciencias esperan más que las respuestas correctas en clase las puedan dar hombres. Claro, es como el horizonte de expectativas. Eh, como que se espera que hombres hagan una cosa respecto de las mujeres. Esto es curioso porque este artículo empieza diciendo, no es que los varones del MIT sean malas personas, decía, algo así, ¿no? Sino que, porque eventualmente pueden haber malas personas en todo caso, pero sino que estamos acostumbrados a una cultura que sin quererlo, sin darnos cuenta, eh, de alguna manera nos configura de la forma que nosotros actuamos, y eso genera una discriminación que es totalmente tácita. No significa que las mujeres no puedan hablar en clase, ni levantar la mano, ni participar, ni qué sé yo. Sin embargo, se espera mucho más de los varones que de las mujeres, por eso ocurre esto. ¿Sí? Ahora, esto es algo que hay que entender para poder combatirlo realmente. Esto no se, por eso es que yo quiero decirlo, por favor, si alguno o alguna tal vez, no esté de acuerdo con eso, lo puede decir, pero que yo creo que esto no se soluciona solamente con leyes que digan por suerte, una suerte de reglamento, y ahora no va a haber discriminación. ¿Sí? Eh, claro, las leyes son fundamentales porque hay leyes que son discriminatorias, y ahí yo estoy de acuerdo también con las cuotas, que eso para cierto periodo transitivo son bien importantes porque permiten tener más mujeres
en áreas que son, digamos, minorías. Pero lo que la autora dice, que es una mujer, ¿no es cierto?, es que tiene que haber la complicidad de los varones. Es un problema eh, que tenemos que abordarlo en conjunto como sociedad, no solamente las mujeres. No es un problema solo de las mujeres, eso es lo que quiero decir. Alexander dice que es algo que parte por la formación cultural desde la casa, que también, claro, por supuesto, la casa es el lugar donde primero nos moldean, digamos, qué es lo que deben hacer los varones, las mujeres. Si uno tiene hermanas, por ejemplo, y si la mamá o el papá le dice, no, haz digamos, que ella sí ponga la mesa o que prepare la comida y no le dicen nada al varón, ahí están generando estas diferencias. O que los papás alaben todo lo que hace el hermano hombre, digamos. Dice, oh, qué bien, y cuando lo hace la mujer, como que no la toman muy en cuenta. Eso ocurre muchas veces, lamentablemente. Como nuestra sociedad valora mucho más a los varones que a las mujeres, lo que ellos hacen. Y lo de las mujeres lo ve mucho menos, y en la ciencia vamos a mirar acá, ver que también es un fenómeno que ocurre. La autora dice que esto es bien interesante, porque la autora dice que esto es un reto para la democracia. Uno de los grandes problemas de nuestra democracia es el tema de género. No es simplemente que yo sé que esto está muy discutido en la misma Universidad de Chile, que hay algunos que, sobre todo varones, que ya lo tienen medio aburrido el tema, he escuchado muchos comentarios también en otras facultades, eh, porque pareciera que creen que es un tema de las mujeres, que las mujeres, ¿no es cierto?, reclaman, salen a protestar y quieren igualdad, bueno, como que... Pero no, es un problema de ambos, porque la cultura masculina genera conflicto, digamos, y cualquier tipo de discriminación también. Y la autora dice que la democracia depende de este cambio, o sea, nuestra democracia contemporánea depende de la posibilidad de ir eliminando estas diferencias de género como la hemos vivido hasta ahora. El género también condiciona el trabajo. Lo primero que afecta, ¿no es cierto?, es la idea esencialista, la creencia de que la mujer desarrolla el trabajo diferente al del hombre. Y esto hace, ¿no es cierto?, que ambos, tanto hombre como mujer, sientan incómodos de la situación que están. Así como su compañero se siente incómodo probablemente al sentir o al ver que en su colegio, solo por ser hombre, lo tomaban más en cuenta que a sus compañeras mujeres. Claro, genera una incomodidad. Por eso yo digo que es un problema de ambos. No sé si hasta acá quieren agregar algo, algún compañero o compañera, sobre lo que hemos estado viendo. Ojalá pueda leer el texto. Yo creo que es un texto escrito de una manera bien amplia, no parece un texto tan para especialistas, de hecho. Así que tiene una buena lectura, creo yo. Bueno, Sí, quizás ¿sí? es que no sé si se me va a caer el micrófono, pero Si se te porque cae, se lo me recoges. pega, No, se una me broma, pega un sí. poco la llamada, Ok, pero a mí me gustaría rescatar el momento en que, como en la primera parte del capítulo donde dice cómo funciona la discriminación de género, la autora se da cuenta de que cuando hablan del MIT y de la escuela de ingenieros siempre los tratan en forma plural masculina. Y a pesar de que ella rescata de que ya habían compañeras y presencia femenina dentro de la escuela, no se la atiende dentro de este grupo en los estudios que se hacen dentro de la escuela. Entonces, es como, me parece muy importante porque siento que a pesar de que hemos hablado, o la lucha feminista habla mucho de lo que es la construcción de un lenguaje inclusivo, muchas veces la gente sigue pasándolo por encima como si fuera algo que es como una pelea inútil contra la RAE, pero de verdad es parte de cómo se construyen estos roles de género y cómo se construye esta realidad en la que nos vemos inmersos desde pequeños, porque principalmente, por ejemplo, una mujer crece dentro de un hogar y crece con esa idea de que la mujer tiene ciertas tareas asignadas, ciertas tareas que le corresponden más que, por ejemplo, un hermano varón, que el papá le va a pedir ayuda para arreglar algo, mientras que la mamá le va a pedir ayuda para lavar la loza. Entonces, desde esas pequeñas cosas, como a pesar de que el lenguaje parece algo tan ínfimo, cuando generalizamos con el masculino, no nos damos cuenta, pero invisibilizamos a una gran parte de las personas que están incluidas en ese grupo. Y me parece algo súper importante para esta carrera en general, de que no siempre nos vamos a topar con un grupo humano que esté constituido completamente de hombres, y me acordé de lo que decía Arthur, que quizás en su curso normalmente el profesor hubiese seguido ocupando el como alumnos o compañeros, obviando que aún así la mayoría era femenina dentro de ese grupo. claro, es que el idioma es tan curioso que si hay 5 millones de mujeres y un hombre, tiene que ser el masculino el que se ocupa, en el castellano por lo menos. Claro, funciona así. Ahora, con el tema del lenguaje,
pasa un poco lo que yo le hablaba de las instituciones, porque no se trata, esa es mi opinión personal, digamos, no se trata de creer que solamente haciendo un cambio por regla, por ejemplo, eliminar, decir todos, por ejemplo, que todo, uno siga todos, sino que se ponga la E, digamos, se va a arreglar el problema. Eh, tiene que entenderse como la cultura de en qué momento estamos dejando fuera al género, en este caso femenino, por ejemplo. ¿Me entienden o no? O sea, si nos obligaran a decir todos, va a haber como un grupo de personas que se van a sentir como con la tentación de ser diferente y no ocuparlo, porque el lenguaje efectivamente nuestro no considera. El lenguaje nuestro, el castellano, es un lenguaje masculinizado, por supuesto, entonces, por lo tanto, cuando el plural, ¿no es cierto?, se emplea siempre en términos masculinos y vale para hombre y para mujer. Tiene gramaticalmente funciona así, por lo tanto, cambiarlo, digamos, sería que habría que cambiar las reglas gramaticales, evidentemente, y eso cuesta un poco. Pero lo que habría que cambiar, yo creo, junto con eso, es cambiar, hacernos darnos cuenta de lo que se deja fuera cuando se habla también. Que en qué momento cuando digo, ¿cómo están, estimados alumnos? Estoy dejando fuera a las compañeras que están ahí escuchando. Si uno no se da cuenta de eso, no lo va a entender. Pero lo otro que también es que es tan implícito que uno como varón no se da cuenta que está haciendo, que está discriminando. Entonces ahí es muy importante que exista la posibilidad de que uno le hagan ver también si lo está haciendo mal. Cosa que yo les digo inmediatamente, me pueden decir a mí también, que por más que uno tenga la idea de que lo está haciendo bien, quizás cometer errores. No sé, ¿alguien quiere agregar algo más? Lo que existe acá, entonces, es el esencialismo, es pensar que hay esencias, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, que se vinculan con el género, o en este caso con el sexo en realidad. Y, ¿no es cierto?, es un determinismo biológico que que ha justificado la discriminación contra las mujeres. Hay varios elementos acá, no los voy a nombrar acá, pero si ustedes leen el texto lo van a ver. En otros textos también aparece esta idea de que, por ejemplo, se supone que el hombre tiene mayor fuerza física que la mujer. Ya está probado que eso no es así. O sea, los estudios muestran que no hay ciertas características en que tenemos los varones de mayor capacidad muscular, qué sé yo, por ejemplo, las mujeres, un solo ejemplo, las mujeres tienen mayor tolerancia al dolor que los varones, que algo físico, ¿no? O sea, nosotros soportamos menos dolor que ustedes. En segundo lugar, a lo largo de la historia, las mujeres han realizado las tareas de mayor esfuerzo físico que los varones. Incluso hasta antes de la revolución del Neolítico, cuando se inventa o se descubre la agricultura, digamos, las mujeres tenían ese trabajo tan o más fuerte que el varón dentro de la sociedad, digamos, que conocemos a través de la arqueología. No es cierto, además, que antes que en el Paleolítico las mujeres no fueran, o antes de la revolución del Neolítico, perdón, las mujeres no fueran a cazar, por ejemplo, que era solamente una actividad masculina, como la hemos entendido. Como la visión es de género, por lo tanto, se mira la arqueología de esa manera. El tipo de caza que había en muchas partes de la megafauna implicaba que tenían que estar todos al mismo tiempo atrapando la presa, tanto hombres como mujeres. Y también es cierto y se está documentado que las mujeres durante la Edad Media, por ejemplo, iban a la guerra y peleaban tanto como los varones. Eso está súper poco conocido, digamos, pero es una, digamos, es una investigación histórica que tiene pruebas para decir lo que dice. Entonces, lo que yo quiero decir es que no hay una diferencia biológica respecto a la fuerza que, que, que determine que las mujeres son inferiores a los varones, ¿no es cierto? Todo tiene que ver con la socialización, no es biológico. La socialización nos determina a nosotros para asignarnos un rol y a partir de ahí, ¿no es cierto?, se justifica la discriminación. No hay evidencias sobre las diferencias esenciales entre hombres y mujeres porque ellas todas proceden de diferencias que nosotros observamos porque
pensamos que existen. O sea, uno observa lo que cree que existe, perdón. Por lo tanto, observa estas diferencias. Hay una idea también que las mujeres tienen una especie de intereses distintos en la ingeniería, en este caso, respecto de los varones. Y que las mujeres estarían interesadas en especialidades, como llamamos, blandas, digamos. Por lo tanto, habría menos mujeres en mecánica, pero más en biotecnología o astronáutica, donde se requiere en astronáutica sobre todo un mayor trabajo en equipo, y hay muchos menos varones ahí. Cuando hablamos del área científica, hay mayor presencia de mujeres en biología, en ciencias medioambientales, que en matemática y física, porque en matemática y física hay mucho menos mujeres siempre. Esto esto es bien complejo, porque si nosotros creemos que existen diferencias esenciales entre hombre y mujer, entonces tendríamos que buscar algo que tenga el hombre y la mujer que lo hace ser más apto para una especialidad científica, o sea, más apto para la mecánica o más apto para la, qué sé yo, biología. Pero si creemos y estamos seguros de que esto es una construcción social, tenemos que buscar cómo la sociedad hace que el horizonte de expectativas empuje a los hombres a una actividad y empuje a las mujeres a otra, para que no se sienten raras o raros, para que un hombre siendo párvulo, trabajando como párvulo, se podría sentir raro, ¿no es cierto? Es lo que decía su compañero cuando hablaba un poco de los parvularios. O tal vez una mujer estudiando ingeniería mecánica también se podría sentir rara. No es porque sean raros, ni mucho menos, evidentemente que no, pero lo que significa que el horizonte de expectativas sociales los hace ver como fuera de lugar. También, ¿no es cierto?, a veces se habla de términos más sutiles. Pareciera que las cosas rigurosas fueran más para los hombres, como la mecánica, qué sé yo, y las cosas del medio ambiente para las mujeres. Eso lo dicen muchos algunos ingenieros. La autora dice que hay un grano fino de prejuicios que no siempre podemos ver, y eso explica por qué en medicina domina la cirugía para los hombres y las mujeres para la pediatría. Una de las cosas que también se ve es que las profesiones elegidas por las mujeres siempre ofrecen menos recompensa económica y menos oportunidades de promoción que las que eligen los varones. Eso se ve, ¿no es cierto?, claramente por la mayor cantidad, por ejemplo, mujeres que hay como enfermeras en relación a la mayor cantidad de hombres que existen, por ejemplo, en el área de la medicina. O sea, hay más médicos hombres y más mujeres enfermeras. De hecho, la palabra enfermera se asocia mucho claramente como si hubiesen solamente mujeres siendo enfermeras. Es un poco lo que pasa con las parvularias, que uno dice las parvularias y no los parvularios. Es como que se asocia con el rol de género. Bueno, para terminar entonces, lo que la autora dice, ¿no es cierto?, hay que redefinir los roles de género. O sea, no basta con que las instituciones tengan cuotas, no basta con que en nuestro lenguaje, ¿no es cierto?, lo adaptemos y por ley lo empleemos de una manera que, que, que vaya más, que supere los límites de la gramática como ha estado definida también por varones. No basta con tener, ¿no es cierto?, paridad entre hombre y mujer en ciertas áreas, que todo eso es importante, por supuesto. Lo que hay que redefinir son los roles de género. ¿Cuál es el rol en la crianza de los hijos? ¿Qué significa ser padre, por ejemplo, ahora? ¿Qué significa ser padre en el siglo XXI? Donde, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener hijos de forma, digamos, asistida por la medicina es enormemente alta. O sea, hay parejas homosexuales, ¿no es cierto?, que igual pueden tener hijos. El concepto de familia cambió también. El concepto de familia tradicional, padre, madre e hijos, se ha modificado. En Chile tenemos una gran cantidad de familias que son de un solo sexo, que son homoparentales, digamos, son muchas veces más bien más mujeres que hombres en todo caso. Y muchas veces, por ejemplo, la abuela y la hija crían a los niños porque el padre desapareció. Entonces, em, redefinir los roles de género va a servir para que entendamos mejor cómo la mujer, tanto en la ciencia como en otras actividades, pueda, ¿no es cierto?, participar con igualdad respecto del varón. No es solamente redefinir el rol de la mujer, por supuesto, sino que también del hombre. En qué medida los varones puedan ser
o podamos, ¿no es cierto?, participar en la crianza de nuestros hijos. O sea, cómo eso puede funcionar. Em, y la tecnología también cambia el sentido de lo que significa las supuestas habilidades masculinas. Por ejemplo, una habilidad asociada a lo masculino es la alta competitividad y la no cooperación. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy día? Es justamente que necesitamos cooperar. Eh, el propio mundo tecnológico que ha estado, ¿no es cierto?, muy vinculado a los, digamos, personajes como Mark Zuckerberg y otros que han sido, ¿no es cierto?, los que han ido construyendo bajo ciertas características muy varoniles, competencias, deslealtades, no sé, como Bill Gates, esconder, ¿no es cierto?, los códigos para que, ¿no es cierto?, cada programa, cada software, ¿no es cierto?, genere pago, en fin, y no software libres como los que podría haberse utilizado cuando comenzó esto, ¿no es cierto?, la computación. Todo eso, ¿no es cierto?, ha sido muy cuestionado. Se cuestiona mucho el rol de los varones en el mundo tecnológico. Pero también se cuestiona la posibilidad de que em, frente a un mundo tecnológico, ya estos supuestos valores asociados al varón, como la fuerza física, por ejemplo, son completamente irrelevantes. Cuando la mayor parte de las cosas que hacemos las hacemos sentado, como ahora, ¿no es cierto?, frente a una pantalla, eh, o qué sé yo, ya no es necesario una supuesta fuerza física que haría y explicaría para algunos que los hombres ocupen un lugar de superioridad respecto a las mujeres. Por supuesto, eso ya es completamente absurdo. Vivimos en un mundo que continuamente necesita adaptarse, que no necesita ser rígido y que necesita ser colaborativo. El papel que han demostrado las mujeres que dirigen el mundo, algunos países, no, que dirigen algunos países, perdón, eh, ha mostrado, ¿no es cierto?, claramente cómo eh, la cultura varonil o la cultura masculinizada eh, ha generado más problemas que beneficios, cosa que sabíamos, pero en este caso ha quedado muy claramente demostrado. La diferencia entre Nueva Zelanda, Alemania y lo que ha sido, por ejemplo, Brasil y Estados Unidos, o Rusia, donde tienen esos tres países, Rusia, Estados Unidos, Brasil, tienen líderes, ¿no es cierto?, que hacen muy patente el tema de la masculinidad, no escuchar, no colaborar, competir, usar armas, digamos, de alguna manera un poco ensuciando la política, en fin, versus, y en esos tres países, sobre todo en Brasil, y que los datos que tenemos, digamos, en Rusia puede ser un poco más complejo, pero en Estados Unidos y Brasil ha aumentado la cantidad de infectados y son los países, son enormes y son los países que más muertos tienen por el coronavirus, en comparación con estos otros países donde ha primado la colaboración. Entonces, ¿cuál es el rol de género de masculino y femenino? No solamente hay que cuestionar que genera discriminación, que es algo que hay que modificar, sino que también hay que redefinir los roles. Em, no sé, ¿creen ustedes que se pueden redefinir los roles de género? ¿O esto es una tarea casi imposible? Mente de tiburón, dice José. Los famosos tiburones, que prima mucho la economía, que la economía funciona de esta manera, ¿no? También. ¿Creen ustedes que se puedan redefinir esto? ¿Que ustedes sienten que lo están haciendo como generación? ¿Que están redefiniendo los roles de género? ¿O sienten que todavía vuelven a reflejar los mismos patrones que tuvimos que tenemos los más viejos o gente mayor que uno, con nuestros padres, en fin, sus abuelos? Em, no sé. Yo siento, profe, que dentro, como lo veo, como dentro de, como tipo generacional, yo veo a mis padres con una visión distinta de los roles de género a lo que tenían de sus padres, como de la otra generación, de otra generación. Y nosotros también, por lo que veo de la gente que conozco acá igual, tenemos otra visión de lo que tienen nuestros padres acerca como de roles de género. Siento que son avances progresivos, como que de determinadas generaciones se ha ido como cambiando. Porque
cosas que no te gustaban de tus padres no las replicas, o ahí hay cosas y hay personas que sí las replican igual. Entonces, son como cambios, sí creo que se pueden cambiar, solo que se ha hecho de forma lenta y a lo mejor se está tratando de apurar también ese proceso, como de que se apure. Entonces sí hay esperanza. Si un tema generacional, bueno, uno es más viejo se va a morir, pues ya, ok, se termina eso, pero sí, dice, el problema es que esta visión se sigue cambiando, redefiniendo sobre el binarismo de esos géneros sociales. Claro, si estamos en condiciones de reconocer algo más allá de lo binario, de ser hombre o mujer, y redefinir los géneros, y yo lo digo en términos amplios, como aparece un poco en la lectura acá. No hay recetas para esto, por supuesto, ni creo yo, ni mucho menos, ¿no? Es simplemente pensar, o difícilmente, no es tan fácil, pensar el tema y cómo redefinir estos roles y cómo darse cuenta de que de manera muy subrepticia, muy implícita, vuelven a repetirse estos roles. Fíjense que en la mañana estábamos conversando con otro curso sobre el tema del estallido social, en fin, trabajando estos temas más de la historia contemporánea de América Latina, y apareció esta idea de la primera línea que muchas veces que fue hasta explícito, que decía nosotros, como en la primera línea, en parte, ¿no es cierto?, yo lo interpreto como el último bastión de la masculinidad, en el lugar donde se disfrazan, ¿no es cierto?, como superhéroes, y se van a enfrentar a la policía. Y algunos decían, nosotros hacemos eso para que las mujeres puedan protestar. Y lo decían en la marcha, tratando de tener un protagonismo, ¿no es cierto?, en la marcha de las mujeres, ¿no? Entonces decía, pero ¿cómo? O sea, son personas jóvenes y siguen replicando el modelo de que los varones estamos ahí para poner el pecho a las balas y la mujer, ¿no es cierto?, sea protegida, como si tuviera una suerte ¿cómo se dice? Como si fuera un ser inferior, claro, que necesite protección. La mujer no necesita ser protegida, bueno, todos necesitamos ser protegidos de alguna manera, de alguna forma, ¿no? Pero me refiero a necesitar que un varón la proteja. Sabemos lo complicado que ha sido la violencia de género. Hay que eliminar la violencia de género, no proteger a unos u otros.